Está al aire con nosotros. Se trata de la doctora Diana Vargas, quien es candidata a la Defensoría del Pueblo, Lucas. Sí, señor, ya estamos en comunicación con la doctora. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, Lucas, Pablo, un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por atendernos, doctora. Queremos conversar con usted acerca de esta última etapa ya, tengo entendido, de lo que va a ser por lo que es este proceso de elección para conformar esta terna, para ocupar cargos dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está actualmente el proceso, doctora? Usted es una de las candidatas también, ¿no? Sí, así mismo. En la Cámara de Senadores se realizaron audiencias públicas, entre comillas públicas, que es algo que hay que decir también. Resulta que el Estado paraguayo tiene una serie de recomendaciones de parte de la instancia, por ejemplo, que acredita a las defensorías del pueblo del mundo, también de otra instancia internacional que se da un control entre los estados que se llama Examen Periódico Universal, que en mayo de este año el Estado paraguayo estuvo rindiendo examen Ujú. ante sus pares los otros estados. Y como resultado también se le señaló que en el proceso de selección de la Defensoría de Paraguay se evidencia la falta de transparencia, la falta de participación y también que los criterios de selección no son objetivos, no son transparentes. Y ahora vemos un proceso a mi criterio de algún modo opaco. ¿En qué sentido? Ujú. Se dan audiencias públicas que, repito, no son públicas, no fueron audiencias que fueron transmitidas, no se avisó a la ciudadanía que podía realizar preguntas, algún canal de acceso a esas audiencias. Bueno, igualmente ese proceso ya terminó Ujú. y actualmente está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que tiene que emitir un dictamen, digamos. Generalmente sale como una lista corta de esa comisión que después en el Pleno, eso tenía que haber sido ayer, se reunieron, pero a propuesta de uno de los senadores se postergó justamente para poder ampliar el debate y escuchar a las organizaciones del sector, a las organizaciones de derechos humanos, respecto a, entiendo que qué se espera de la Defensoría, cómo debería Ujú. ser el proceso, no sé exactamente qué es lo que consultarían, pero eso fue lo que se resolvió ayer. Esa es una audiencia, eso sí es pública, transmiten en directo, así que cualquier persona interesada puede ver, y eso fue lo que decidieron, postergar entonces una semana para reunirse con las organizaciones, entiendo que la semana que viene, y ya Ujú. también posterior a ello estarían. Que ahí hay otra cuestión: ¿con qué criterios evalúan el perfil o el cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución? ¿Quiénes son los que evalúa, doctora? ¿Lo es la Comisión Constitucional sería? Inicialmente, ¿O sí, no? inicialmente la Comisión de Asuntos Ujú. Constitucionales, porque esta es una figura constitucional, Sí. y posteriormente el Pleno, que el Pleno es soberano, ¿verdad? Independientemente de lo que traiga, digamos, la Comisión, el Pleno puede o no tomar. Pero siempre es importante que para que realmente nos fortalezcamos como república, apuntemos que cualquier proceso de selección para el cargo que sea tenga criterios objetivos, medibles. Es Sí. decir, qué es lo que evalúan, cómo ponderan, qué es lo que le dan más importancia, los cartones, la experiencia de gestión. O sea, eso es realmente lo que nos va a permitir, es decir, que tenemos procesos donde se evalúa independientemente del color, de la afinidad ideológica, sino que lo que se evalúa es la trayectoria, porque eso Ujú. es lo que nuestra Constitución pone en el centro, la trayectoria en materia de derechos Y humanos, y ahí sí, doctora. esperemos que ese sea. Ahí justamente te quería consultar, ya que mencionas respecto a los colores, se habla mucho, al menos ahora en el cupo que hay vacante dentro de la Corte Suprema de Justicia, que estaría perteneciendo a un sector político determinado, que se habla que es el Partido Liberal. En este caso, este cargo de la Defensoría del Pueblo, se habla también, se menciona o se sondea que podría pertenecer a un sector político, o qué percepción es lo que tenés vos, doctora, como candidata. Realmente yo particularmente no tengo conocimiento que se haya propiamente referido que este es para el partido de gobierno o para la oposición o tercer espacio.
Pero, ¿qué es lo que tenemos a lo largo de la historia desde que existe esta institución a inicios de los 2000? Es que siempre estuvo, digamos, a cargo de personas vinculadas al partido de gobierno, Ujú. o más bien al partido Colorado, ni siquiera al gobierno, porque en el gobierno de Lugo todavía permaneció Paz Montes, que era Colorado, pero digamos, tuvo siempre defensores colorados. Ahora, ahí lo que hay que poner en el centro es la naturaleza de esta institución. La Defensoría del Pueblo es un organismo contrapoder, Ujú. no solamente extrapoder. Entonces, si lo que tiene que hacer es observar el cumplimiento de obligaciones de parte de las distintas instituciones en materia de derechos humanos, y difícilmente, digamos, lo puede hacer con la firmeza que muchas veces se requiere cuando trabajas en este ámbito, siendo, digamos, del mismo partido de gobierno. Entonces, más allá de, digamos, del cuoteo, como decía, creo Ujú. que ese es un aspecto que también hay que considerar. O sea, aquí no se trata de hacer equipo, de ser parte de un mismo partido. Deberíamos trascender, de hecho, los partidos, porque es un cargo eminentemente técnico que tiene un componente político en la medida, no me refiero a político partidario, sino que en la medida que la persona que ocupa ahora el cargo tiene que tener la entidad suficiente para poner en el escenario político eh, en los temas de derechos humanos que hoy están ausentes. Pareciera que es un tema totalmente intrascendente todo lo que tiene que ver con derechos humanos, Ujú. y no podemos seguir en ese sentido porque el dolor, o sea, la ciudadanía es la que termina sufriendo y es la ciudadanía más excluida, la que no tiene, digamos, capacidad para levantar su voz en contra de los abusos del Estado. Y es que es tan importante tener una Defensoría del Pueblo fortalecida. Sí, y bueno, en este caso, doctora, ¿cuántos candidatos son los que quedaron en carrera de todos los que se postularon en un principio? Y tengo entendido que el propio defensor del pueblo actual, Miguel Godoy, puede ser el que está buscando también, digamos, un periodo más quedarse en el cargo, ¿no? Realmente no hay una lista corta oficial. Lo Ujú. único que yo vi es una publicación en un medio, prensa escrita, Sí. donde refirieron una lista corta. Ayer hicieron mención algunos senadores a esa misma lista corta, pero tampoco es que dejaron en claro cuáles fueron los criterios, digamos, para llegar a esa preselección, por decir así, o a ese primer filtro. Y ahí es donde es importante que apuntemos a eso, así como el Consejo de la Magistratura tiene indicadores de cómo pondera las distintas cuando uno va a ingresar a la función pública también. Entonces, mínimamente deberíamos apuntar a que este proceso también tenga unos criterios objetivos, ¿verdad? Ujú. De selección. Y sí, quedaron, creo que como 8 o 10 personas aproximadamente para la terna de defensoría y la adjunta también. O sea, Sí, ni claro. siquiera sé si es una lista oficial, es la que circuló, pero y sí, efectivamente estoy en esa lista más corta, pero no desconozco, digamos, cómo fue que se llegó a ese Ujú. listado, ¿verdad? Y justamente, doctora, también yendo ya que comentás la cuestión de las notas periodísticas, viendo una nota de un medio también que habla de que el actual defensor, el señor Miguel Godoy, podría ser reelecto y que esto se está advirtiendo ya que hay una lista reducida, según menciona justamente esto. ¿Cómo usted percibió eso, doctora? ¿No escuchó nada al respecto durante el proceso? Sí, sí, por supuesto que escuché. De hecho, cuando él terminó su audiencia, el senador de la Verna lo felicitó por su Ujú. gestión. Realmente es preocupante porque nosotros como Estado, y esto lo digo como defensora de derechos humanos, eh, como Estado paraguayo, no solamente que descendimos de categoría, porque ahora estamos en una categoría B, en lo que tiene que ver con, bueno, este órgano que es la que acredita a la Defensoría del Pueblo, y realmente esta gestión de este actual defensor ha generado
un bochorno internacional en materia de derechos humanos en todos los espacios donde el Estado paraguayo fue examinado. Entonces yo realmente espero que la clase política ya no permita que sigamos siendo una vergüenza internacional, porque eso es lo que ocurrió por las características que ya sabemos que tiene este señor Godoy, y también porque realmente no se estuvo en absoluto cumpliendo con el mandato. O sea, están ocupados en otro tipo, que yo hice un análisis muy exhaustivo de qué es lo que ellos informan que hacen al menos, y nada tiene que ver con su mandato, esa es la verdad. Entonces realmente necesitamos un giro cualitativo en lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta institución, y esperemos que se tomen en cuenta informes de organismos en los cuales nosotros formamos parte, que tenemos que rendir cuenta cada cierto tiempo. Ahora el Paraguay forma parte del Consejo de Derechos Humanos, así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ser un Estado serio que aprende de sus errores. Así que veremos si esto es posible. Ok, doctora. Y ya para ir finalizando un poco y no robarte demasiado tiempo, ¿cuáles serían tus ejes, doctora, o a los que vos vas a apuntar y por lo cual crees que debería ser por lo menos ternada para poder, digamos, buscar ocupar ese cargo en la Defensoría del Pueblo? En primer término, una redefinición de las prioridades institucionales de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes que marcan el trabajo de esta institución. Y allí tenemos que centrarnos en la medida en que lo que, como decía, lo que hoy desarrolla o lo que hoy informa formalmente que desarrolla en el marco de sus tareas, poco tienen que ver con el ámbito de su competencia. Entonces eso requiere una reingeniería institucional con los escasos recursos humanos con los que cuenta y recursos financieros, pero el foco de las acciones realmente no tienen que ver con aquello que están obligados. Entonces requiere, como decía, una fuerte reingeniería, y por otro trazar prioridades que tengan que ver con una con la incidencia en las instituciones públicas que brindan servicios, pero que generan obstáculos para la ciudadanía en el acceso. Eso y que afecta a una gran parte, me refiero a instituciones como registro civil, identificaciones, determinadas gestiones, trámites que terminan afectando la vigencia de un derecho, porque terminan obstaculizando. Y hoy la ciudadanía no tiene una instancia a la cual recurrir para reclamar esos derechos, y lo que yo sostengo es que la Defensoría no solamente tiene que ser receptora de denuncias individuales, también tiene que recibir, pero que tiene que tener una acción proactiva tendiente a incidir para justamente las instituciones sean efectivamente garantes de derechos, y que en el trámite, en los requisitos que establecen en ese camino para acceder a un servicio que ofrecen, no sea un difícil peregrinar para la ciudadanía, y que ahí esté una defensoría presente para poder ir destrabando en diálogo. El principal activo que tiene que tener la defensoría es su capacidad de diálogo e incidencia, y para eso se necesita que esté una persona con la trayectoria y la solvencia y la legitimidad para poder dialogar e incidir en los más altos niveles de decisión. Bueno, perfecto, doctora, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir ya entonces la próxima semana, qué decisión pueda tomar la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y bueno, te agradecemos muchísimo por el tiempo, doctora, muy amable. Bueno, a ustedes por el espacio, un gusto, hasta luego. Hasta luego, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital.